cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Que en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En la fiesta de la Cátedra de San Pedro, alabemos a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Alma Rosa Chao González, por las necesidades de Braulio Hernández Gutiérrez, Claudio Antonio Sáenz David, por la conversión de los pecadores, por Esther Covarrubias, por las familias de Gadillo Chávez, familia García Pérez, familia Orozco Urtiz, familia Rivera García, familia Van Ingen, familia Vázquez Diegues, familia Vázquez Santana, Francisco Javier Rivera Mireles, Jesús Alfonso Lugo Saucedo, por la salud de Lucy Bobadilla, por la salud de Luz Laveaga, por la salud de Marisela Prieto Guzmán, por la salud de Marta Alicia Gutiérrez, por la salud de Marta Gutiérrez Ruiz, por la salud de Mireya Yocando, por la salud del Padre Eulogio Herrera Pastor, por la salud del Padre José Carlos Muñoz, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras que los atienden, por Rosa Elena Rivera Mireles, por Rosa Guillermina Mireles Cueva, por su salud, por la santificación de los sacerdotes, por Sergio Gutiérrez Ramírez, por Sheila Cervantes, por la salud de Teresita de Jesús Mireles Cueva, por el eterno descanso de Agustín Buitrón Guerrero, Aurelio Landeros Castañeda, Aurora Aguilar Ortiz, Carlos Eduardo Pacheco Corona, Emilia Santana, Felipe de Jesús Mallorquín, Guadalupe de la Torre Amézquita en su 9º aniversario, José Antonio Javier y Felipe Reosco, Javier Cortés Cortés en su trido, Jesús Plasencia de la Torre en su 1er aniversario, Jesús Plasencia Reinaga en su 11º aniversario, José Miguel Plasencia González, Luz Elena Rizo Torres, María Guadalupe López Pérez, María Guadalupe Flores Pérez, María Pedrosa, Marta Aurora Ortiz Espinosa, Marta Alicia Castañeda en su trido, Nicolás Padilla, las personas que han fallecido a causa de esta pandemia, Rey Freddy Lara Mendiola, Rosa María Ibarra, Rosa María Legaspi, Salvador Castellanos en su 9º, Susana Rivera Castañeda en su trido, y las ánimas del purgatorio. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que no permitas que seamos sacudidos por perturbación alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar con mucha atención
la palabra de Dios. Está un sacerdote confesando en la parte de atrás, por si alguien necesita reconciliarse con Dios. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo, que también soy pastor como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Dentro del tiempo de la Cuaresma celebramos esta fiesta, la fiesta de la Cátedra de San Pedro, una fiesta que se remonta al siglo IV de nuestra era. La cátedra es una silla. Entonces, ¿celebramos a una silla, Padre? No. La cátedra es una silla donde se sienta un maestro. Por eso se habla de la cátedra en las universidades, el lugar desde el que enseña un maestro. Y claro que el obispo
el que está al frente de la diócesis, es el maestro del Evangelio, el maestro de la vida cristiana. Por eso, en cada diócesis hay una iglesia donde está la cátedra del obispo, el lugar desde el que enseña. Y a esa iglesia se le llama la iglesia catedral, que es la iglesia desde la cual el obispo celebra los sacramentos, predica la palabra de Dios, santifica al pueblo de Dios. En el siglo IV se estableció esta fiesta, pero no para honrar una silla, sino para honrar un servicio, un ministerio, el que desempeña el sucesor de Pedro, el Papa, que ha recibido una misión y que no se debe a sus cualidades o a sus virtudes, sino se debe solo a la decisión libre y voluntaria, soberana de Cristo. Como escuchamos en la lectura del Evangelio, cuando Jesús preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo?, los discípulos se apresuraron a responder lo que decía la gente. Pero cuando preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, nadie respondió, solo Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo iba a saber Pedro con tanta seguridad que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Sino por una revelación especial que Dios le hizo. Por eso Jesús le dice: yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El ministerio petrino, que hoy conocemos como el papado, que Jesucristo ha instituido en favor de la iglesia. El único pastor de la iglesia es Jesucristo, pero no estando físicamente entre nosotros, necesitamos pastores que a nombre de Cristo, que en su lugar pastoreen el rebaño. Por eso el Papa se llama vicario de Cristo. Y vicario de Cristo significa el que hace las veces de Cristo, el que está en su lugar, el que ejerce el ministerio pastoral en el lugar de Cristo. Hoy es un día para que oremos por el Papa, por el delicado ministerio que tiene sobre sus hombros, pastorear a la Iglesia de Dios en este siglo XXI, tan convulso, tan lleno de situaciones diversas. Que el Señor asista con su Santo Espíritu al Santo Padre para que pueda ejercer con fidelidad el ministerio que Dios mismo le ha encomendado. Le pedimos al Señor que el Santo Padre se vea iluminado constantemente por la luz del Espíritu para que pueda guiar con sabiduría y con fidelidad a la Iglesia. Y también le pedimos para que nosotros seamos dóciles a las inspiraciones que el Espíritu Santo ponga en el corazón y en la mente del Santo Padre, y que nos dejemos guiar, obedientes a nuestros pastores, especialmente al Papa, sucesor de Pedro. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Darle las llaves significa que Jesús constituyó a Pedro como el que cuida la puerta, como el que tiene las llaves para dejar entrar o para no hacerlo, para cerrar y abrir. Y esa es la autoridad que ha recibido Pedro y sus sucesores. Los sucesores de Pedro tienen la misma autoridad que él de atar y desatar, es decir, tienen la autoridad de llevar a cabo el ministerio que Jesús le encomendó a Pedro con sabiduría y con fidelidad. Por eso, oremos mucho por el Santo Padre, encomendémoslo a Dios para que pueda desarrollar sabiamente este ministerio. Que el Señor santifique al Papa
y a todos los colaboradores que le ayudan en el gobierno de la Iglesia para que nos guíen por el camino del Evangelio y podamos alcanzar juntos la salvación eterna. Nos ponemos de pie. Unidos en la misma fe y recordando hoy a San Pedro, el primero de los apóstoles, presentemos al Padre nuestras plegarias diciendo: escúchanos, Padre. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que con su testimonio llene de esperanza y de alegría a todo el pueblo cristiano. Oremos. Por la Iglesia, por cada uno de los cristianos, para que vivamos cada día más intensamente la fe y el amor de Jesucristo que nos han transmitido los apóstoles. Oremos. Por los que no conocen a Jesucristo o no se sienten atraídos por Él, para que puedan vivir ellos también la fuerza transformadora del Evangelio. Oremos. Por los que celebramos en esta Eucaristía los misterios de la Pascua del Señor, para que nos alegremos de compartir su pasión para alcanzar la vida nueva de su resurrección. Oremos. Acoge, Padre, las oraciones de tu Iglesia, que celebra hoy la fiesta del apóstol San Pedro, y renueva en nosotros la fe que él profesó. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Te presentamos el vino y el pan. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu Iglesia para que alcance la vida eterna, guiada por el apóstol Pedro, cuyo magisterio la mantiene en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Gloria a Dios del universo, gloria a Dios aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres, gloria, gloria a Dios. Santo, santo, cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para la distribución de la Sagrada Comunión, las personas que estén debidamente preparadas para acercarse y recibir al Señor pueden hacerlo
haciendo una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Recuerden tomar su distancia, poner gel en sus manos para recibir al Señor como se debe, y hay que comer el cuerpo de Cristo delante del ministro, por favor. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. La señal de los cristianos es amarse como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Oremos. Dios nuestro, que al celebrar la fiesta de San Pedro Apóstol nos alimentaste con la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Oramos por nuestros difuntos, un responso, especialmente por quien es su aniversario, su triduo o su novenario. Guadalupe de la Torre Amezquita, Javier Cortés Cortés, Jesús Plasencia de la Torre, Jesús Plasencia Reinaga, Marta Rivera Castañeda, Salvador Castellanos, Susana Rivera Castañeda, y por los demás hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que el Señor les conceda su paz y la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas noches. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia